Tenemos Ha a nuestro llegado. invitado. Hola Alejandra, bienvenida. Hola, Aquí está Gracias. Alejandra, bienvenida. Hola, hola. hola Javier, mucho gusto, Hola, hola. hola. Bienvenida a este taller con nuestros participantes de distintas comunas. Y tal como te lo adelanté, Alejandra, este es un proyecto muy ambicioso de promoción de hábitos de lectura. Y por supuesto, llevamos trabajando ya 3 meses, nos queda el último mes juntos. Y hemos tratado de invitar tener algunos invitados representativos de distintos géneros de lectura. Y por supuesto habíamos pensado en historia, y nada mejor que la historia que una historiadora, ya que en general, leyendo un poquito a la Simone de Beauvoir, gran feminista, e historiadora y filósofa, por supuesto, la historia ha sido escrita por hombres. Y esa ha sido la realidad, según Simone de Beauvoir, y estaríamos en presencia a partir de ahora, este siglo XX y XXI, en la necesidad de escribir una historia distinta, por lo menos a la par con las mujeres, y no escrita por hombres. Ella decía, y esa es mi primera pregunta, pero en realidad era mi segunda pregunta, Alejandra, bueno, darte las gracias por tu tiempo. Yo sé que eres una persona muy ocupada, pero aquí la idea es tratar de compartir y de conversar en la primera parte conmigo y en la segunda parte con los participantes que te harán preguntas básicas, esenciales. Aquí tenemos desde encargados de clubes de lectura hasta encargados de bibliotecas municipales, profesores, encargados de bibliotecas CRA, etcétera. La idea es poder conversar contigo acerca de cómo introducirse en las lecturas de libros en la lectura histórica o en libros de historia. A propósito de los libros de historia, eh, por ejemplo, empezar con la primera pregunta. ¿Qué piensas tú de los divulgadores de la historia, que no son esencialmente historiadores? Yo creo que hablamos de esto, especialmente autores como Baradit. Si son autores que pueden incidir en la lectura más masiva de la historia, o son contradictorias con una lectura más seria y más profunda. Bueno, Javier y Antonio, les agradezco mucho la invitación. Son espacios e instancias que me gustan mucho y por eso mismo te dije sí en cuanto me invitaste, porque yo creo que para mí también ha sido muy fundamental haberme topado con la lectura, ¿no? O sea, a mí me parece que leer transforma la vida, al menos en mi caso lo fue así. Yo ahora estoy aquí en mi escritorio rodeada de mis libros, pero no fue una situación de mi infancia, ¿no? Yo nací en Pudahuel, estudié en escuelas básicas y el encuentro con la lectura con mis profesoras fue fundamental. Y con mi madre. ¿Mm? Mi madre y mi abuela, que son grandes lectoras, pero yo nunca tuve biblioteca. Para mí siempre las bibliotecas fueron las bibliotecas que pude acceder en la escuela, los libros que me prestaban mis profesoras. Y mi madre hizo una pequeña fechoría cuando sacó del presupuesto familiar, que era escaso, dinero para comprarnos 3 libros que yo siempre menciono. Me disculpan si me distraigo quizás de la pregunta, pero voy a llegar No, a no ella. importa. Que fueron el diccionario El Pequeño Larousse, que todavía lo tengo, La Biología de Villé y La Tierra y sus recursos. Y fueron 3 libros que ella pagó en cuotas mensuales, así escondidas de mi papá, que consideraba que esto no era un gasto necesario, digamos, en la casa, y no tenía considerado que nosotras, digamos, aprendiéramos más de lo que él consideraba necesario. Por lo tanto, la lectura siempre para mí ha sido fundamental, ¿sí? Entonces, la llegada a la historia viene fundamentalmente, más que por leer libros de historia, por la narración familiar, por mi madre y por mi abuela, ¿m? Que son grandes contadoras de historias y grandes lectoras, de lo que fuera, ¿no? O sea, mi abuela me contaba que ella se leía desde, o sea, cualquier pedazo de papel que tuviera letras, digamos, se lo leía, ¿no? Entonces, llegar a leer historia en realidad fue una experiencia muy posterior, en el sentido de encontrarme con libros dedicados a la historia, ni siquiera en el liceo, ¿no? Porque en el liceo fueron mis profesoras de historia por las cuales yo aprendí historia, de lo que se denomina historia, diríamos, con mayúscula, que se suele asociar a la historia de la nación, ¿no? Que es una historia muy restrictiva, que es una historia en la que no nos vemos, ¿no? Las personas comunes y corrientes. Entonces, para mí siempre tenía como cuando llegué a la universidad, ¿cierto? Y conocí otros tipos de escrituras de historia,
y conocí autores de historia, entendí que la historia tenía autores, ¿no? Que la historia no se escribía sola, que me fui haciendo la pregunta entonces de dónde está la historia que yo conozco de mi familia y de mi gente y de mi barrio, ¿no? ¿Dónde está? Esa historia no está en la historia de los libros con mayúscula de historia, hasta ahora, ¿no? Aunque se han hecho transformaciones en los programas y en los currículos escolares, todavía es complejo hacer como el enlace entre esa gran narración de lo nacional y la historia, ¿cierto?, de todos y todas nosotros. Entonces, Y que si tiene que ver Baradit, esencialmente con el rescate de la memoria, ¿no es cierto? claro, lo que pasa es que ahí hay un debate también, ¿cierto? En la propia disciplina historiográfica, si la memoria es historia, si la historia, ¿cierto?, incluye a la memoria, desde mi perspectiva sí, o sea, no hay historia sin memoria. De hecho, si uno lee, por ejemplo, a un referente, lo que podría ser Baradit en el siglo XIX, que fue Benjamín Vicuña Maquena, ¿cierto?, que nunca fue considerado por los historiadores, que en ese entonces, en el siglo XIX, se está articulando la idea de la historia profesional, ¿no? Con un Diego Barros Arana, por ejemplo, que uno podría identificar como el historiador chileno, ¿no? Porque él escribía en folletines en los periódicos, era como un gran escritor, digamos, de múltiples temas que difundió, ¿cierto?, a partir de los periódicos muchos episodios nacionales, pero en que él trabajaba con lo que hoy en día se llamaría la historia oral, por ejemplo, entrevistando a los sobrevivientes de la Guerra del Pacífico, a los veteranos, con los cuales trabajó siempre. Entonces, esa disyuntiva entre una historia de divulgación y una historia como profesional, que podríamos llamar de investigación, sobre todo de documentos escritos, es una formalización que hasta hoy en día tiene como discrepancias o diferencias al interior de lo que yo llamo el bestiario de los historiadores y las historiadoras, digamos, no hay un solo modelo, ¿no? Entonces ahí Baradit tiene cabida en el sentido de que efectivamente está trabajando con material, por así decir, de historiadores profesionales, ¿no? O sea, dedicados a la investigación. Y por lo tanto, ¿cierto? Yo creo que es un libro, ¿cierto?, que no le hace mal a nadie, ¿no? Sin embargo, creo, ¿cierto?, que efectivamente leer historia o dedicarse a la historia implica otra cosa que no es solamente saber cosas, que fundamentalmente son datos o fechas, sino que hacerse preguntas, ¿no? Hoy en día, cuando uno habla de una historiografía más contemporánea, que no es necesariamente la predominante en Chile, quiero decir, ¿ya? Lo que se lee, digamos, fundamentalmente, tiene que ver con problemas, con problemáticas no abordadas, con otra forma de mirar quizás lo que uno aprende en el colegio, con contrastar autores y autoras, es decir, no hay una sola historia, ¿verdad? Y eso es un escenario distinto de lectura de historia el de Chile a otros países latinoamericanos, por ejemplo, ¿no? Yo he tenido la fortuna de poder haber vivido en México un tiempo y tengo muchos amigos del Perú, de Argentina, en donde la historia se comenta en los periódicos, los libros recientes, donde se comenta, se critica, ¿no? Y donde no hay temor a discrepar, y no hay, en la medida en que tú puedes conversar de historia con diferencias de opinión fundamentadas en los materiales que estás trabajando, en las tesis, ¿no? Y con eso no se te desmorona el mundo, es decir, que uno critique una propuesta historiográfica no quiere decir que se desarme la historia, pero en Chile yo creo que es más complicado porque estamos muy arraigados a la idea de una sola historia y muy nacionalista, ¿no? En el sentido de la construcción de la nación, que hoy en día, en el momento que estamos viviendo, se está, ¿cierto?, volviendo a pensar, ¿no? Por ejemplo, con el Estado plurinacional. ¿Cómo hablamos de historia en un Estado plurinacional, por ejemplo? Entonces, con esa pregunta, ¿cierto? Baradit creo que no le hace mal a nadie, pero no creo que haga un aporte significativo a la lectura de historia, ni a la discusión en historia, ¿sí? Creo que ahí es interesante como, por ejemplo, hay cosas que no son tan masivas de lectura como los artículos de revistas, con los cuales hay buenos y malos, y hay muchas revistas, pero donde de alguna manera se va actualizando lo que se está investigando, con otros enfoques, ¿cierto? Como comentan ahí en el chat, y hay revistas y revistas de más divulgación, igual que en la ciencia,
revistas, ¿cierto?, más especialistas, revistas de distintas orientaciones, más eruditas, menos eruditas, ¿cierto?, más problemáticas, menos problemáticas, aprender a trabajar con materiales, fuentes o archivos en las propias discusiones de historia me parece que siempre es importante, digamos, ¿no? Porque como les decía, mi aprendizaje, ¿cierto?, de ir desde que a mí me gusta escuchar historias, ¿no?, oralmente me gusta el relato, ¿no?, de una buena historia. Como decía Gabriela Mistral, cualquier clase, cualquier conversación tiene que empezar con una buena historia, ¿no? Entonces, ahí pasar a hacerme como profesional de la historiografía, que es una novedad del siglo XX, es decir, en el siglo XIX no había historiadores profesionales en el sentido de que estudiaran historia, ¿verdad? O estudiaran formas de investigar en historia, esto es una novedad de la segunda mitad del siglo XX de manera más masiva, o la distinción entre enseñar historia, ¿cierto?, e investigar en historia, que tienen que estar unidas, pero tienen ciertos matices de diferencia, implica, y en eso me quedé pensando cuando tú me invitaste, ¿cuál es el desafío de leer historia hoy en día? O de ser, porque claro, uno lee historia de una manera distinta como lee una novela, ¿sí? Eh, Perfecto. Pero en relación justamente a esa pregunta, yo te quería hacer una pregunta un poquito más práctica y más elemental, que Sí, se refiere un poco a ¿qué sugieres tú para recomendar libros de historia, o mejor dicho, por dónde empezar? Si se puede empezar, por ejemplo, el interés por la historia desde la infancia, y si hay libros adecuados para introducir a los niños en la historia desde niños, y no pasar por ese trauma que pasamos nosotros, por lo menos mi generación, en que los libros de historias pasaban a ser casi un suplicio. ¿Qué opinas tú al exactamente. respecto? Yo creo que ese es un gran debe. A mí me interesa mucho ese aspecto, digamos, y por eso enfatizo como la cuestión narrativa y la oralidad fundamentalmente, pero en Chile hay poco desarrollo, ¿no? Hay poco desarrollo de libros pensados en la infancia, en historia, hechos por historiadores. En Francia, por ejemplo, y en el mismo México, los historiadores como más renombrados o connotados, por así decirlo, hacen muchísimo trabajo educativo con libros para niños, no pensados como libros de textos para la escuela, sino que atractivos libros, ¿verdad?, de historia para niños, ¿no? Eh, en modalidad de cuentos, en modalidad de obras de teatro. eh, entonces en eso hay, yo creo que una deuda de nuestra, digamos, ¿no? ¿Por qué lo creo? ¿Por qué lo creo que la deuda? Porque en este camino como del trabajo, comillas, más científico de la historia, se ha dejado de lado el trabajo escritural. Entonces, por ejemplo, de haber tenido un premio Nobel de Literatura como Mommsen, un historiador del siglo XIX, que es el único que ha recibido el premio Nobel de Literatura, tenemos pocas referencias, ¿cierto?, de buenos escritores, historiadores o historiadoras, ¿no? Porque se lo ha comido la cita, ¿cierto?, textual, se lo ha comido como una serie de cláusulas que exige el oficio, por llamarlo de alguna forma, y que va en desmedro, yo creo que del arte, ¿no? Del arte de la escritura. Entonces, ahí tenemos una deuda. Ahora, si tú me dijeras, ¿qué daría leer, ¿cierto? O que de autores nacionales, de historia, como para introducir a historia, yo no daría a leer historiadores ni historiadoras, daría a leer literatos o literatas, ¿no? Que han escrito, ¿cierto?, notables textos, por ejemplo, los cuentos de Manuel Rojas, ¿no? O los cuentos de Baldomero Lillo, ¿no? Gabriela Mistral, por supuesto, ¿no? ¿Por qué? Porque tenían la preocupación por la pregunta de lo histórico, ¿sí? O sea, tenían la preocupación por dar cuenta de cómo se vive y cómo se habita un espacio, la relación con el tiempo, están en esos cuentos que son muy buenos, ¿no? Lautaro Bien. Yancas me ponen ahí, claro, también puede ser. Eh, Quizás ajustado a las realidades locales, ¿verdad? Porque también, o sea, cómo yo le hago sentido, cómo lo que yo puedo contarle hace sentido a una persona que no tiene, que cuyo paisaje no se refleja en lo que yo le estoy contando, que además puede estar negado en esa historia que yo le estoy contando. Entonces, yo creo que hay que buscar, ¿cierto? Yo creo que los escritores y escritoras chilenos, sobre todo cuentos cortos, breves,
son muy buenos para empezar a leer historia. Ahora, dicho esto, evidentemente que hay grandes textos también historiográficos que uno podría dar a leer, pero no son para la infancia, ¿sí? Que era tu pregunta, o sea, son más para la adolescencia. Por ejemplo, la O en noción general puede ser para lectores no iniciados. Por ejemplo, ¿existen buenas novelas históricas en Chile, a tu juicio? No. Ay, qué complicada la pregunta. Porque en Europa existe mucha historia novela. Sí. Yo creo que no. Me gusta leer novelas históricas, ¿sí? Yo creo, ¿cierto?, que en ese registro la persona, porque une un buen oficio de escritura y de difusión y investigación, es la Isabel Allende, ¿sí? Si tú me preguntas a quién yo daría a leer, ¿ya? En el sentido de que fuera atractivo para un público amplio, ¿cierto? Más allá de la opinión como estética, ¿no? O qué sé yo, de los críticos literarios, ¿no? Yo creo que sí es una buena escritora. En ese registro lo es, y al menos lo que yo le he leído, ¿cierto? Está bien fundamentada, es decir, no está diciendo cosas descabelladas ni muy fantasiosas. También me parece Hernán Rivera Letelier, que es un buen autor, eh, pero como novela histórica propiamente tal, la estamos desarrollando en tiempo reciente, ¿no? Como Cerda, por ejemplo, Patricia Cerda está escribiendo cierta novela histórica para el periodo colonial, eh, que es interesante, ¿no? Pero yo en esto insisto porque me queda pensando en tu pregunta, ¿cierto? Como a ver, ¿por dónde partir? Yo creo que ahí como historiadoras e historiadores hemos perdido pluma, ¿sí? En el afán de ser precisos, ¿no? Y de apelar a cuál es nuestra máxima, es la verdad, digamos, ¿no? O sea, en el sentido de que no estamos, de que todo lo que estamos diciendo está apoyado en algo, no estoy diciendo la verdad como una cosa dogmática, casi religiosa, digamos, sino que en el fondo lo que estamos planteando tiene cierto asidero y puede ser sometido a juicio, digamos, en el sentido de evaluación, de crítica. Ese elemento nos resta literatura, nos resta capacidad de comunicación, ¿no? De atracción, Entonces sí, Benjamín Vicuña Maquena es bueno, pero es bueno para los lectores del siglo XIX. No creo que sea un autor para el lector del siglo XXI. Eh, Pensando en la gente más joven o qué sé yo, ¿no? Lastarria, por ejemplo, creo que sería Sí, más estaba interesante pensando en quizás las tardes para, justamente. para un público más, o sea, cómo traer autores de otro momento, ¿no? Porque Lastarria, por ejemplo, tiene novelas que desde el punto de vista como novelas, por ejemplo, alguien de literatura me mataría porque no son como buenas novelas, ¿no? Pero son buenas historias, o sea, cuenta buenas historias de los imbunches, por ejemplo, ahora olvidé el nombre de la novela que tiene sobre la independencia, que habla de los imbunches, que es como una especie de literatura fantástica, ¿no? De un grupo de personas que entra a una cueva y encuentra como atrapados en el tiempo a los patriotas, una historia bien, ¿cómo se llama? Se me olvidó, ya me voy a acordar. Que por supuesto no está reeditada, la pueden bajar de memoria chilena, ¿no? Pero es un texto que creo que tiene elementos interesantes para un público más contemporáneo. Pero, pero sí es importante leer aquellos que fueron publicados. Publicadas no, porque las mujeres no tuvimos entrada a la escritura histórica hasta el siglo XX. Justamente respecto a eso, quiero hacer mi última pregunta en nuestra breve conversación para dar paso a nuestros participantes sobre, bueno, yo leí muy tardíamente al Segundo Sexo de la Simone de Beauvoir, en que ella hace un recorrido histórico sobre el protagonismo o no protagonismo de la mujer en la historia. Y evidentemente toda la historia no solamente ha sido escrita por los hombres, decía Beauvoir, sino que además protagonizada por los hombres, debido esencialmente al papel que cumplían las mujeres en las sociedades antiguas. Entonces, ese papel casi secundario en la sociedad griega, para recordar brevemente, la mujer era un poquito más que el esclavo, porque no tenía derecho ciudadano, implicó que la mujer no fuera protagonista en la historia. Estamos viendo, ¿tú consideras que es cierto lo que dice la Beauvoir y estamos viviendo una nueva etapa en que la mujer pasa a protagonizar definitivamente la historia junto con el hombre?
Yo creo que hay una mayor sensibilidad hoy en día por las movilizaciones recientes feministas, pero esta es una larga historia. O sea, de hecho, justamente una manera de contar la historia es esa, otra manera es, más que las mujeres hayan tenido participación o no, es la negación de nuestra voz como voz autorizada en el espacio público, ¿sí? O sea, esa voz autorizada o no autorizada en el espacio público es la que nos dejó fuera de la docencia en el sentido, por ejemplo, para dictar o no dictar cátedra sobre un tema, y en ese sentido es lo que no es que no hayamos existido, de hecho es un trabajo permanente como sacar de las penumbras a las autoras, como aquí se nombró a Mercedes Valdivieso, por ejemplo, con su novela sobre la Contrala. Sí, Sonia Montesino, estoy de acuerdo. También, de hecho, la única historia que hay en Chile, o sea, digamos, Mujeres Chilenas, Fragmentos de una Historia, lo coordinó ella, ¿cierto? Yo participo en ese libro también, y es la experiencia que se hizo un poco tratando de abordar lo que había hecho Duby y Michel Perrault con la historia de las mujeres, ¿no? Esa gran empresa editorial que fue en el año 90, que marcó un hito, ¿no? En la producción de historia, justamente porque tiene una lectura en la línea de Simone de Beauvoir. De hecho, Simone de Beauvoir había muerto en el 86 y la primera edición de ese libro dice que ese libro todavía olía a militancia, o sea, en el sentido de que todavía, ¿cierto?, estaba haciéndose un duelo respecto a la muerte de Simone de Beauvoir para el mundo occidental, ¿eh? Que es otra cosa del ámbito latinoamericano. En este taller trabajamos Con ese el libro. desafío, claro, con el desafío de escribir una historia que no era poner la pieza en el puzzle que falta, es decir, que las mujeres somos una adenda a la historia mayor, sino que justamente es escribir la historia de nuevo, no sumándole, ¿cierto?, los nombres que no están, sino que escribirla desde una perspectiva distinta, ¿no? Por ejemplo, si la historia ha sido narrada fundamentalmente desde un punto de vista androcéntrico y masculino, ¿qué quiere decir esto? Desde el mito del héroe, evidentemente que las mujeres no habíamos ocupado, digamos, no cumplíamos los requisitos para ser consideradas heroínas, excepto, por ejemplo, como se dice en la geografía de las santas, éramos viriles en nuestras virtudes, es decir, de alguna manera transformarnos en un poco hombres para poder ser reconocidas en ese círculo, ¿no? Entonces, la cuestión ya en los 90 era asumir también el desafío de los feminismos, de la diferencia, es decir, ¿cierto?, que hay una diferencia de los sexos que no implica cierta desigualdad de derecho, pero que entonces toda la narrativa y todos los relatos tiene que ser mirado al menos, ¿cierto?, al menos desde una perspectiva, ¿cierto?, paritaria, al menos, ¿no? Entonces yo creo que el desafío sigue estando pendiente, porque en el fondo todavía decir, por ejemplo, no es parte del currículum obligatorio leer la historia de las mujeres, ¿verdad? La de Duby Perrault, que es un excelente libro, ¿no? Y escrito efectivamente, porque en Francia sí se ejercita el que tú seas un buen comunicador y una buena comunicadora. Un historiador como Roger Chartier, que también se los recomiendo, ¿cierto?, que se ha dedicado a la historia del libro y la lectura, pero que es muy buen escritor, tiene un programa radial todas las mañanas, para público, digamos, general. Entonces eso te entrena, ¿verdad? Te entrena a comunicar de una manera distinta a la de la comunicación estrictamente académica, ¿no? Entonces, pero no, eso no quiere decir, este cambio que tú me estás preguntando, que seamos reconocidas como autoridades, ¿no? Aquí sí hay gente que trabaja en bibliotecas, ¿cierto? Se hacen los tesauros con las autoridades, y por ejemplo, nosotros hoy en día en la Universidad de Chile estamos haciendo un ejercicio, imagínense, de poner en los descriptores de catalogación autoras, que estaba definido por un código que ahora no recuerdo el número, ¿cierto? El número de ese código, pero que simplemente los catalogadores o catalogadoras no lo consideraban pertinente. Por lo tanto, si tú quieres hacer una búsqueda en un catálogo, a ver qué autoras hay en estos temas, no lo puedes desagregar porque no está considerado. Entonces eso incide en que tú quieras ponerlo en los currículos, en que lo pongas como lectura obligatoria o no, porque no te aparece, ¿no? Entonces, volviendo, ¿cierto? Estamos en un momento, yo creo que de mayor sensibilidad respecto de la negación a nuestra voz en la historia, más que, es cierto, porque libros sobre historia de las mujeres hay bastantes y muy buenos,
pero no están considerados como la historia de verdad. Entonces, a nadie lo van a preparar para la PSU con la historia de las mujeres. ¿Sí? O sea, nos van a seguir preparando para la PSU leyendo, ¿cierto?, la historia política del siglo XX hasta el año 73, si es que, ¿verdad? Y aprendiéndonos los presidentes de la República, ¿verdad? Las grandes leyes o las transformaciones económicas, algunos acontecimientos que están como en el catálogo de esa historia nacional, pero que es, ¿cierto?, es insuficiente, pero es lo que está normalizado. Entonces, lo que sí, ese movimiento, los movimientos más recientes del 2017 y 2018 de las jóvenes feministas, ha permitido que el campo editorial entienda que hay un mercado y por lo tanto están publicando en español muchos textos que no estaban. Por ejemplo, Virginia Woolf. La editorial Cuarto Propio editaba Una habitación propia, que es un clásico y es un gran libro de historia. De hecho, Virginia Woolf yo la considero una historiadora. También. Entonces, y Las Olas, que es Orlando, por ejemplo, Orlando, que es una novela de historia, una novela de historia increíble, ¿verdad? Que tiene este tema de que yo soy persona y que a lo largo de la historia puedo cambiar de sexo porque ella está criticando el paradigma del héroe. Recién se publicó en español en el 2018. Por la maravillosa traducción de Memorias de Adriano de la Yusnar, por Julio Cortázar, también tenemos ahí un Exacto. ejemplo. Exacto, entonces como que claro, eso ha permitido que tú puedas tener más posibilidad de conocer autoras. Estamos hablando de una Virginia Woolf que son 100 años, ¿verdad? Se van a cumplir 100 años desde que publicó Un Cuarto Propio. Entonces, no es que no hayan estado, no hemos estado. De hecho, aquí tengo un librito que se llama Historiadoras Negadas, que es del año 2020, porque estoy dando un seminario en historia que se llama A la sombra de Clio, Mujeres Historiadoras, justamente con esta pregunta, ¿no? Y entonces en este libro del 2020 te hace ¿cierto?, un recorrido amplio sobre esas mujeres que escribieron de historia, y la pregunta es, bueno, ¿y por qué no quedaron en el canon? Si estábamos. ¿Mm? Está documentado, ¿cierto?, desde el siglo segundo, ¿no?, después de Cristo, que hay mujeres que escriben sobre historia, entendiendo lo que en cada época se ha entendido por relato histórico, ¿no?, o por escritura de Lógico. historia. Entonces, ¿por qué no logramos pasar, ¿cierto? A esa validación como autoridades, de autoras a autoridades, ¿no? No sé si Alejandra, respondí, pero... sí, vamos a pasar a las preguntas. Lamentablemente se nos hizo corto el tiempo. Nos pasa típico con esta parte del taller, que se nos hace corto el tiempo de las conversaciones. Así que vamos a pasar rápidamente a un par de preguntas a nuestros participantes y participantes para que puedan formularlas a Alejandra sobre historia, introducción a la historia, motivación, acciones motivacionales asociadas a las lecturas históricas, etc. Juana, Juana, Independencia. Adelante. Juana, ¿se pueden Hola, presentar los que Alejandra. quieren hacer preguntas, por favor? Hola Juana, ¿cómo estás? Hola, Alejandrita. Hola. Un placer. Y mi pregunta va por lo siguiente. ¿Tú crees que Gabriela Mistral sería como recomendable como historiadora, en cierta manera, por ejemplo, pensando en el poema de Chile? Exactamente, sí. De hecho, yo después les puedo mandar un articulito que escribí sobre eso, en que digo que ella es la primera historiadora, porque es la primera mujer que además escribe en medios públicos, ¿no?, de manera constante, y todos sus recados son textos de historia, gran parte de ellos, ¿no?, donde se refiere a la conquista, a la colonización, a mujeres, por ejemplo, Sor Juana Inés de la Cruz. Y poema de Chile, sí, lo hemos conversado con una muy amiga mía que es muy mistraliana, la Soledad Falabella, que ha estudiado mucho el poema de Chile, y efectivamente el objetivo que ella tenía era justamente hacer un nuevo relato, ¿no?, que es una idea que ella tiene desde los años 30. El otro texto que podría leer es Brevísima descripción de Chile, que lo escribió en el año 34, está en Anales de la Universidad de Chile, se puede descargar gratuito, un texto breve, porque eso es lo que ella, como les digo, pensaba que había que ser capaz de decir en poco, mucho, ¿no?, y bien. Y ahí ella propone transformar el relato de la historia de Chile. Ella dice ahí, ¿por qué partir por la geografía en primer lugar? Porque está escribiendo en un momento en que recién se están firmando los tratados, ¿cierto?, que anexan, ¿cierto?, y agregan el norte a Chile, y se está además consolidando la colonización en Magallanes.
Entonces ella dice, bueno, tenemos relatos que no incluyen a todos ni a todas, y además no incluyen a los pueblos originarios, ¿verdad? ¿Cierto? En Poema de Chile, usted lo ha leído al parecer, entonces es un recorrido con un niño de Aguita, ¿no? Que recorre el territorio, y hay un poema muy, muy importante que se llama Araucano, donde ella dice que justamente estos dos mundos se dan la espalda, ¿no? No se encuentran. Y entonces, y lo hace de norte a sur, y sí, yo creo que Poema de Chile es un buen texto, porque tiene ese objetivo, ¿no? De hecho, Mistral, antes que hacer clases de castellano, como se decía, ¿cierto? Antes, hacía las clases de historia y geografía. Ujú. ¿Mm? Patricia, yo creo que Carlos, Daniel. Gracias, Juana, por su pregunta. Sí, mira, yo quería preguntar lo siguiente, dentro de esta mirada, podemos esta nueva presentarnos, mirada. Patricia, un poquito brevemente. Presentémonos. Ah, ya. Patricia Herrera, encargada de la Biblioteca Pública de Cerrillo. Mucho gusto. Yo le quería preguntar en esta nueva mirada sobre la historia, cómo se ve, qué rol tiene la oralidad por un lado, y por otro lado, si se utiliza y cómo se utiliza el estudio de la prensa para estudiar las costumbres de épocas anteriores. Eso en concreto. Muchas gracias por la pregunta. Sí, la oralidad es fundamental. O sea, la historia en primer lugar, y de hecho, ¿cierto?, en las discusiones como más teóricas contemporáneas, se ha vuelto a la discusión sobre la narración, ¿no? En el sentido de que la historia es en primer lugar un relato, ¿no? Y un relato en un doble sentido, un relato, ¿cierto?, de un punto de vista narrativo, y un relato como algo que religa, como algo que liga, es decir, porque la historia tiene una función primordial, que es la generación de comunidad, ¿sí? De leernos en algo que nos compete a un grupo amplio de personas, no solamente, ¿cierto?, la reconstrucción de una información. ¿Y por qué la oralidad es importante? Porque la manera que entendemos de ordenar lo histórico lineal es occidental, ¿sí? Es una forma de la historia de Occidente, de tener una línea de tiempo que se consolida en el siglo XVI, no antes. Entonces, sin embargo, todas las comunidades y todas las sociedades tienen sus narradores, ¿no? Tienen sus memoriosos y sus memoriosas. Y por lo tanto, esa manera de fijar el relato, ya sea pictóricamente, ¿verdad?, visualmente, en la misma cierto ejercicio del relato oral, en la escritura, en los cuentos, en fin, son ejercicios de historia, ¿no? Entonces, desde ese lugar, ¿cierto?, la narración es relevante, y las distintas formas del relato. Y la prensa, ¿cierto?, es muy importante porque, a ver, yo he trabajado, por ejemplo, mayoritaria, hoy día me estoy dedicando, ¿cierto?, estoy en la dirección de un archivo y tengo que ver distintos tiempos, distintos momentos, pero, ¿cierto?, trabajé fundamentalmente en historia colonial, siglos XVII y XVIII para América. Y me gustaba mucho, y en realidad más que gustarme, sino que en esta pregunta que les decía al inicio, de dónde encuentro la historia que no está, he trabajado con los documentos judiciales. Los documentos judiciales tienen bastante potencial en distintos momentos, los actuales no tanto, porque le han eliminado el elemento narrativo por encontrar lo subjetivo, ¿sí?, en el derecho positivo, pero en los periodos en que ese derecho, ¿cierto?, no es el predominante, son materiales muy ricos de novelas, porque trabajan distintos tiempos y los testimonios se organizan de una forma muy, muy interesante, y la prensa, ¿cierto?, tiene mucho de eso aún, ¿sí?, que uno lo podría considerar, bueno, es el chisme, en fin, bueno, pero es una manera de contar historias, ¿cierto?, que es muy importante. Por ejemplo, cómo sintetizar una buena historia en un titular. Eso, ¿cierto?, un periodista, una buena periodista tiene que saber hacerlo, ¿verdad? Y por eso uno lee la noticia. Pero además la información, porque el tiempo presente, ¿verdad?, en general, casi toda la historiografía del siglo XX, las investigaciones contemporáneas, se han hecho con prensa, porque era el medio, ¿no? Fue el medio nuevo que fue dando cuenta de lo que estaba sucediendo. De hecho, ¿cierto?, el periodismo se plantea de esa forma, ¿no? Es lo que está sucediendo en el momento,
y por lo tanto es una gran material de información que uno tiene que saber trabajar, ¿cierto? Porque están las líneas editoriales, porque o sea, tiene su código, ¿verdad? Como cualquier medio. Pero sí es muy importante para la investigación histórica, ¿no? Y en algunos puntos a veces es el único material con el que se cuenta. Las prensas locales son muy importantes, son muy interesantes, ¿no? Entonces sí, creo que una buena forma, ¿no?, de entrar a la historia y a las historias es, ¿cierto?, una buena narración que fundamentalmente está anclada a la oralidad, porque la oralidad se maneja de una manera distinta. Todos ustedes yo creo que lo saben, ¿no? Que la escritura, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la gracia de Mistral? Que ella tiene esos dos elementos porque su mundo fue eminentemente oral y lleva al mundo escrito su tradición, la oralitura, como diría Licura Chihuahua, ¿no? Los poetas, en general, las y los poetas justamente tienen esta dimensión de los bardos, ¿no?, de los contadores de historia. Entonces, por ejemplo, Elvira Hernández, para mí también sería una buena lectura para la historia, por ejemplo, de la dictadura. Sacó un librito pequeño, ¿cierto? Ahora yo soy mala para los títulos, pero lo puedo buscar. Es un libro pequeño que sacó sobre la dictadura. Claro, está la bandera de Chile, pero tiene otro más reciente, digamos. ¿Por qué? Porque, claro, como el poeta o la poeta, ¿cierto?, tiene que tener es un maestro y una maestra de la palabra, por supuesto que tiene que saber contar bien una historia, pero no todos tienen, ¿cierto?, la inquietud por esta unión de tiempos. Si yo tuviera que decir un poco de qué trata la historia, esta unión de tiempos, y de explicar esos tiempos, y por supuesto fijar, ¿no? Fijar algunas historias para la identificación del grupo, ¿no? Pero tiene que tener ese movimiento. Hay prensa maravillosa también, y hay grandes escritores y escritoras en la prensa, ¿sí? De la primera mitad del siglo XX, por ejemplo, ¿no? Hay grandes escritores, Juan Emar, y las mujeres, por supuesto, la Mistral, Marta Brunet. Marta Brunet tiene unos textos periodísticos maravillosos. Alejandra, vamos a ir dos cerrando preguntas. con tres Sí, preguntas. voy cerrando. Dos preguntas cortitas. Dos preguntas cortitas de los dos últimos que levantaron la mano, Jos, en ese orden. Y somos Daniel. tres, Javier, somos tres. Ya. Son tres. No vamos a excluir a nadie esta vez. Vamos a Ya, pero hacer cortito porque Daniel, se nos acabó el Carlos tiempo. y Jocelyn. Sí, Queremos vamos usar cerrando, del por tiempo de favor. Alejandro. No, tranquilos. ¿En qué orden vamos? ¿Yo? Perfecto. Preséntese. Alejandra. Sí, por supuesto. Alejandra, mi nombre es Jocelyn, trabajo en la Biblioteca Municipal de Cerro Navia. Más que una pregunta, en realidad quería agradecerte el día de hoy que estés acá. Ha sido súper interesante, súper entretenido. Me encanta la labor que estás realizando de abordar la historia desde este otro punto de vista, porque es como lo dices tú. También tengo una amiga que es profe de historia, y claro, la historia la cuentan siempre como dicen los que ganan, derecha, izquierda, qué sé yo, pero finalmente como que tener diversos puntos de vista o poder un poco tomar de todas partes para hacer una propia visión, una propia conexión de la memoria. Me pasa con Baradit, como lo habías mencionado casi al principio, estoy de acuerdo con lo que tú comentas, sin embargo también creo que sirve como una introducción. Hay mucha gente joven que no le interesaba la historia, pero es un puntapié inicial, simplemente leer como este estilo novela, pero simplemente después comienzas a buscar más información, a interesarte, que era algo que creo que desde mi generación se ha ido perdiendo, lamentablemente. Entonces estoy súper feliz, súper agradecida con tu intervención el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, Jos. ¿Quién sigue? Carlos. Doctora Alejandra, buenas tardes. Planteó temas tan interesantes que pudiésemos comentar muchas cosas. Carlos, preséntate, por favor. Carlos, preséntate. Mi nombre es Carlos Leiva, trabajo en la Biblioteca Pública del Bosque. Primero le cuento y después le hago una consulta. Contarle que nosotros hacemos un concurso literario todos los años en base a lo que nosotros entendemos y llamamos como historias locales. Cuando hacemos un concurso de poesía participan 15 personas. Cuando los vecinos tienen que contar sus relatos de vivencias, historias, anécdotas, participan 80, 100 y editamos un librito todos los años, entonces eso nos tiene muy contentos. La pregunta es,
Hay una frase por ahí que dice, nunca mates una buena historia con la verdad. Existe en nuestra comuna el mito de que vivió acá Eusebio Lillo, el autor de la letra de nuestro himno nacional. ¿Qué nos recomienda usted? Investigamos, averiguamos eso, porque pudiera ocurrir que al final es un mito nomás y que no era así. Entonces, literariamente, ¿vamos en busca de esa verdad o que quede como una buena mito, una buena historia? Gracias. Gracias, don Carlos. Yo creo que hay que quedarse con ambas, o sea, entendiendo sí de que la labor del oficio de historiar es la verdad en el sentido, ¿cierto? Que es una verdad siempre revisable en el sentido de que hay muchas posibilidades de entrar a la información, ¿no? O sea, claro, nosotros estamos anclados a la noción de hecho, pero a veces los hechos también son míticos, ¿no? En el sentido de que se van elaborando, tienen muchas capas, ¿verdad? Entonces, ese ejercicio es el que realiza la historia. Las capas, ¿cierto?, en torno a lo que acontece, cómo se configura, ¿no? ¿Por qué se llegó a, por un lado, ¿cierto?, la explicación o las posibles explicaciones, pero siempre va a haber cierta posibilidad de darle otra mirada, ¿no? Y lo que uno tiene que ser riguroso en el sentido de qué sería lo verdadero es que lo que está diciendo lo está afirmando en determinadas cosas que a uno le parecen pertinentes. Y en eso es lo que digo que una diferencia quizás de cómo leer historia hace 20 años atrás y cómo leer historia hoy en día es que tenemos que considerar que los libros de historia los escribimos personas, ¿sí? Es decir, que la historia no es un contenido que está como volando en el aire y que uno así como una especie de medium simplemente, ¿verdad?, fija lo que ya pasó. No, porque esas personas, ¿verdad?, nosotros mismos tenemos materiales a disposición en un momento, tenemos una propia historia de acuerdo con la cual miramos algunos asuntos, tenemos formaciones, ¿verdad?, respecto de cómo hacerlo, y por lo tanto es una posibilidad de leer aquello, ¿no?, y de darlo a conocer de determinada forma, con una ética, por supuesto, ¿no?, con una ética. Pero la historia, a propósito también de lo que se me preguntaba aquí sobre la memoria, es fundamentalmente un relato mítico, y por eso es tan necesaria, porque nosotros como seres humanos necesitamos mitos para poder vivir, ¿no? Lo que no quiere decir que sean mentiras, ¿no?, sino que necesitamos contarnos la creación, necesitamos contarnos sobre los orígenes, necesitamos saber de dónde venimos, necesitamos comprender el presente, estamos angustiados permanentemente como especie humana por el presente y por lo que vendrá. Entonces la historia es necesaria como una forma de pensarnos, ¿no? Y de una forma de la filosofía, una forma de la literatura, ¿no? Y por supuesto que tenemos como elemento, por eso les digo fundamental, el tiempo. ¿Cómo vamos organizando ese tiempo? En algunas sociedades el tiempo es más lineal, en otras sociedades más circular, en otras, ¿cierto?, en espiral, en el mundo, ¿cierto?, andino, el futuro está atrás a tus espaldas, no hacia adelante. Es decir, hay múltiples formas que hemos tenido de contarnos. Y yo creo que vamos a seguir teniendo múltiples formas. Entonces, el mito no es una mentira, el mito es una forma de contar el relato del origen, ¿no? Eso podría Gracias, decir. Alejandra. Daniel. Siguiente pregunta. Estamos pasaditos. Daniel, micrófono y preséntate, por favor. No, Daniel. Daniel, tu micrófono. Pucha. Algo pasa con la conexión de Daniel, Daniel. micrófono. Aló, ahí sí. Ahí sí, Daniel. Sí, ya, por fin. No, primero me presento, Daniel Pardo, soy actor, director teatral, a su vez encargado de biblioteca, ¿no es cierto? Y colaboro con la Biblioteca Municipal de San Bernardo. Estamos trabajando en conjunto. Primero agradecerte la presencia de estar acá, que fue increíble todo lo que has dicho, es como han dicho mis compañeros, mis colegas, ¿no es cierto?, un gran elemento tenerte acá y poder disfrutar de eso, de tu información. Con respecto a mi pensamiento, ¿no es cierto?, como actor, ¿no es cierto?, siempre se me enseñó, inculcó, de que los historiadores o los que cuentan las historias de verdad, por decirlo de alguna manera, somos nosotros, o sea, somos los artistas, son los cantantes, en el buen sentido de la palabra. Por ejemplo, nunca me voy a olvidar la Araucana, por ejemplo, tremenda historia, ¿no es cierto?, epopeya, que nos cuenta toda una historia.
Después tenemos todo lo que fue la generación del 50 en la dramaturgia, ¿no es cierto? Fernando Cuadra, Luis Alberto Heiremann, etcétera, que nos van relatando historias, ¿no es cierto?, que sucedieron y que van quedando en la prosperidad. Por ejemplo, no sé, Mama Rosa, 50, 60 años de la historia de Chile a través de una obra teatral, ¿no es cierto? Y ya más contemporáneos, como dices tú, Manuel Rojas, increíble, Coloane, ¿no es cierto?, Baldomero Lillo, que van contando historias reales, concretas, ¿no es cierto?, a través de su visión. Y así tenemos, por ejemplo, Gómez Morel, otro de los autores también olvidados en su momento de hacer una crítica directa a la sociedad chilena que había en un periodo, y que él la plasmó con una naturalidad increíble y juzgado por lo mismo también. Pero siempre he pensado que, claro, los dramaturgos, los artistas, como para acercar a la gente, a la juventud, a la gente en general, son elementos muy buenos y válidos para poder contarnos la historia de un país. Juan Radrigán también, con su crítica social, con lo que pasaba en momentos de dictadura, por ejemplo, mismo, ¿cómo se llama? Víctor Jara, tanto en su compañía teatral como con su música. Violeta Parra, ¿no es cierto? Tú dijiste, Gabriela Mistral, extraordinario. Son verdaderos artistas, creadores que a través de su arte, ¿no es cierto?, nos han acercado a la historia más cercana a nosotros, no tan lejana, como dices tú, no con esa técnica del historiador profesional, sino que desde la realidad, desde yo conocí, a mí me pasó y te lo estoy contando a ti. Eso lo encuentro, ¿cómo se llama?, genial, y ahí, y tal vez de los de ahora, como habías nombrado a Baradí, Carlos Basso, ¿no es cierto?, otro gran periodista y escritor chileno que a través de su novela histórica ficcionada, ¿no es cierto?, también nos cuenta cierta parte de la realidad de lo que sucedió en Chile. Eso en grandes rasgos. Y muchas gracias que estés acá. Lo pasé increíble. Gracias, Daniel. La última intervención. Sí, ¿No hay más agradecer a intervenciones? Alejandra de parte de todos los aquí presentes, que ya te lo han dicho mucho. Agradecerte tu presencia. Realmente Un aplauso para Alejandra. A ver si prendemos todas las cámaras para poder sacarnos una foto con ella. lo que hacemos usualmente después de todas las clases, en verdad, es sacarnos una foto, ¿ya? Ahí van Súper. apareciendo. Gracias. Y vamos a sacar la foto. Sonrían. Ahí está. Bueno, a mí se me quedan 200 preguntas en el tintero, porque sobre historia podríamos hablar eternamente. Yo soy un fanático de la historia, un amateur de la historia. Amateur en francés significa que ama. Entonces, ojalá existan amateurs en todas las disciplinas, ¿no es cierto, Alejandra? Completamente. Gracias, por supuesto, Alejandra, por tu intervención maravillosa, didáctica y muy connotativa. Y ojalá podamos en alguna otra oportunidad volver a encontrarnos en estos talleres que tienen por propósito, como tú sabes, la difusión y la promoción de los hábitos lectores en sectores más desposeídos y más vulnerables que el resto de las comunas de Santiago. Muchas gracias, y muchas gracias a todos ustedes. Nos vemos el próximo martes. Vamos a trabajar los proyectos de salida y bueno, ojalá que lo hayan pasado bien y excelente semana a todos. Gracias a Adiós. ustedes. A disposición. Gracias, Chao. Alejandra.